gracias al calor que se genera por la fricción, se ilumina. Vean cómo queda el rojo vivo, vean cómo se pone el rojo vivo. Bien amigos, bienvenidos una vez más a su canal Tecnodata. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que todos los aparatos electrónicos y la mayoría de los aparatos que tenemos en nuestra casa los usan, y son las resistencias. Bien, como su nombre lo indica, una resistencia es un resistor, es algo que se impide al libre paso de la corriente. Tenemos resistencia en dos usos. Tenemos este tipo de resistencia, que son las que se usan en electrónica. Ustedes pueden ver aquí, esto es un cargador. Aquí pueden ver cómo están las resistencias. Son parecidas a estas. En la electrónica se usan resistencia de varios tipos. Aquí en el video les voy a estar dejando unas imágenes donde se ven todos los tipos de resistencia que podemos conseguir en la electrónica. Bien, yo por el momento solo tengo esta y se las quería mostrar. Vean que hay unas que son pequeñitas, hasta estas que son más grandes, y hay unas que son mucho más grandes. Esto también es una resistencia. Esto es, por ejemplo, para subir o bajar volumen, o subir o bajar la intensidad de un LED, de una lámpara. Esto se le conoce como un potenciómetro o una resistencia variable. A medida que tú le vas aumentando, ella va dejando que los electrones o la corriente pase de manera libre, o sea, tenga menos resistencia. Y si le bajamos, estaríamos dándole mayor resistencia, o sea, poniéndole resistencia al paso de la corriente. Bien, estas son resistencias que se usan en electrónica. Ahí pueden ver en las imágenes el otro tipo de resistencias que hay, que también se usan en electrónica. Y la función principal, o una de las funciones que tienen las resistencias en la electrónica, es regular el voltaje o regular las corrientes. Porque como bien sabe, cada componente de una placa electrónica trabaja con un determinado voltaje o una determinada corriente. Las resistencias son las encargadas de regular cuánta corriente dejan pasar según sea la necesidad del componente. Supongamos un LED de 3 voltios. Aquí a esta tarjeta le están entrando 110 voltios. A esta tarjeta de circuito. Entonces aquí tienen un transformador que, con la ayuda de estos condensadores y el transformador y varios componentes conectados aquí, reducen el voltaje al voltaje que nosotros necesitamos. Por aquí es por donde entra la corriente alterna, y por aquí ya sale nuestra corriente rectificada y de bajo voltaje. Bien, pero para que esto ocurra necesitamos que estos componentes trabajen en simultáneo, y obviamente estos pequeños componentes electrónicos, estos integrados, estos transistores, trabajan con un determinado voltaje, un bajo voltaje, y cada uno tiene su voltaje específico. Este transformador que ven aquí es encargado de reducir el voltaje, pero cada componente no puede llevar por individual un transformador. Entonces es donde entran en juego las resistencias, ya que las resistencias, supongamos que este transformador lo lleva a 5 voltios, pero hay componentes que trabajan a 3 voltios. Entonces, antes de que la corriente o el voltaje llegue a ese componente, le ponemos una resistencia, y esa resistencia consume los 2 voltios que nos estarían sobrando, y a nuestro componente le estarán llegando los 3 voltios que él necesita. La corriente se consume ese excedente, la resistencia se consume ese excedente. Y bien, ese es el uso principal que puede tener las resistencias en estas tarjetas de circuito. Vean que las resistencias tienen diferentes colores y traen franjas. Cada franja lleva su determinado color. Y esos colores son los que nos van a decir de qué capacidad, qué resistencia, qué ohmiaje son las resistencias. Y sabiendo eso, sabemos qué consumo va a tener y sabemos qué resistencia debemos colocar para determinado caso. Aquí tenemos esta que ya está suelta. Vean que cada franja es diferente. Tiene marrón, negro, 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 marrón. Hay tablas donde nos especifican qué valor tiene cada franja y cada color.
Y según esos valores es que nosotros vamos a calcular el valor de una resistencia. El valor de una resistencia se mide en ohmios. Y el símbolo es un omega, es algo así. Significa ohmios. Y es en lo que se miden las resistencias. En los circuitos eléctricos, como aquí tenemos la alimentación, las resistencias van así. Y este símbolo sería con el que en un circuito, dibujando un circuito, representaríamos una resistencia. Sea de este tipo o sea de este tipo. Este es otro tipo de resistencia. Estos tienen otro uso. Entonces esta resistencia tiene un valor y ese valor se le da en ohmios. Y este es el símbolo de ohmio. Bien, esto fue una explicación de lo que es una resistencia, para qué se usa en la parte de electrónica. Para que entendamos un poco mejor lo que es una resistencia, lo voy a explicar ahora con este tipo de resistencia. Esta es una resistencia tubular, es mucho más grande, pero sus principios son los mismos. Es el mismo que esta resistencia. Esta se usa en electrónica y esta se usa ya en aparatos más grandes como selladoras de bolsas y cosas de ese tipo. Un calentador también sirve. Bien, pensemos en esta manguera. Esto es una manguera común y corriente. Como un conductor, como si fuese un cable común y corriente, por donde circula una corriente. Entonces supongamos que esta es la manguera y el agua que pasa por la manguera es la corriente. Si nosotros apretamos aquí, hundimos aquí, estaríamos poniéndole una resistencia al paso del agua, ¿sí? Ahora el agua, que sería la corriente, le costaría más atravesar esta zona porque le estamos cerrando el espacio por donde ella pasa. O sea, le estaremos creando una resistencia. Ese es el principio básico de cómo funciona una resistencia. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? El agua tiene más fricción, se genera más presión y por ende se calienta. Lo mismo pasa con un cable. Por el cable no viaja agua, sino que viaja una corriente y esa corriente se traduce en electrones, que son los que viajan a través de este conductor. Vean, aquí ellos están pasando libremente, pero si nosotros colocamos una resistencia, esto le estaría obstruyendo el paso, le estaría creando una resistencia a esos electrones y entonces los electrones tendrían fricción, chocarían entre sí porque lo estamos apretando y ese roce con los átomos del conductor que ella lleva adentro, ese roce, constante roce, crea fricción, lo que genera un consumo de corriente y por ende se eleva la temperatura. Entonces estos aparaticos se calientan. En la electrónica se usa por su capacidad de reducir, de generar consumo y así poder reducir la corriente. Podemos jugar con ellas, generamos consumo y los usamos a nuestro favor. Ya en este tipo de resistencia, estas se usan, pero se aprovecha la parte de la temperatura, que ellas se calientan. Lo usamos a nuestro favor porque con la fricción que se genera, esto genera una gran cantidad de calor. Entonces estaríamos transformando la energía eléctrica en energía calórica. Y bueno, en este caso es una resistencia que se usa para selladoras de bolsa. El calor funde los plásticos y nos sella nuestra bolsa de manera hermética. Bien, entonces tenemos esta resistencia. También tenemos de este tipo. Vean, esto es una resistencia también. Esta es de 220 voltios. Bueno, aquí se entiende más fácil lo que es una resistencia. Simplemente es un conductor. Este es un alambre conductor que está enrollado. Aquí tiene las dos puntas. Aquí se conecta una fase y aquí la otra. Esta es 220, pero también puede trabajar en 110. Entonces nosotros traemos alimentando por aquí con línea y por aquí con neutro. Y entonces, ¿qué pasa? Vean que este es un cable de un alambre finito, es delgado y es bastante largo. Vean todas las vueltas que tiene. Entonces, ¿qué genera esto? Esto le genera una gran resistencia al flujo de los electrones. Vean, por aquí vienen en línea recta y por varios conductores y llegan aquí. ¿Y qué pasa? Se consiguen con esta resistencia aquí. Esto le genera una gran resistencia al flujo de los electrones. Entonces los electrones tienen que recorrer todo este camino y en ese camino se consiguen con el obstáculo. ¿Cuáles son los obstáculos? Los átomos de los que está construido este material conductor, este metal. Entonces los electrones tratan de pasar y
chocan entre ellos, entre los electrones y los átomos, y se genera la fricción, lo que conlleva a un aumento de la temperatura. Esto se pone al rojo vivo, genera un aumento de la temperatura y de la corriente. Nosotros aprovechamos ese calor para, bueno, por ejemplo, este es para un calentador. Esto se pone al rojo vivo y si pasa algún líquido que nosotros queramos calentar por aquí, lo pueden colocar así, pongamos, pasa un líquido, esto está al rojo vivo, ese líquido sale hacia donde lo queremos, caliente. Bien, ese es un uso. Esto que tenemos aquí, que es un cautín, que se usa mucho, muchos de ustedes lo conocen, también funciona de la misma manera. Aquí tiene la entrada de la corriente y esto aquí lleva un núcleo y ese núcleo tiene alambre envuelto, alambre envuelto, muchas vueltas, una capa sobre otra. Bien, ¿y qué hace esto? A través de la fricción que genera la corriente tratando de pasar por esa resistencia, por esos alambres, por ese enrollado de alambre, genera calor y ese calor es transmitido a el material que tenemos aquí, que normalmente aquí lleva un material que es de una punta, que es de hierro, el cual tiene una buena transmisión de calor. Esa punta de metal absorbe el calor que genera nuestra resistencia y así se calienta esta punta y podemos fundir el estaño y podemos unir los cables. Esto que tenemos aquí, una pistola de silicón, muchos de ustedes la han visto, la conocen, la han usado, también funciona de la misma manera. Es una resistencia que calienta y funde nuestro silicón. Por aquí tengo esta lámpara, que es la parte que les explicaba de una resistencia. Vean que aquí tiene una resistencia y estos son diodos LED. Estos diodos LED por lo general consumen de 3 a 5 voltios. Puede variar mucho. Vamos a ver si podemos levantar esto para mostrarle el circuito. Bien, entonces aquí tenemos este lámpara, este foco, y aquí tiene una resistencia conectada en serie con los diodos LED. ¿Qué función cumple esta resistencia aquí? Bueno, vean que aquí tiene el transformador que reduce el voltaje. Esto le entran 110 voltios de corriente alterna, pero los LED trabajan a 3 voltios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serían 30 voltios que necesitamos para alimentar esto. Si nosotros le metemos o lo alimentamos con más de 30 voltios, los LED estarían recibiendo un voltaje más alto del que ellos vienen diseñados para trabajar y se queman. Entonces seguramente este transformador nos entrega, digamos, 31 voltios, 33 voltios y colocan nada más 10 LED. Entonces estarían sobrando, supongamos, 2, 3 voltios. Y lo que hacen es que con la resistencia la colocan aquí y esta resistencia se está consumiendo esos 3 voltios restantes y no lo están recibiendo los diodos LED, por lo que no se queman. Bien, este es un uso, el que les estaba explicando al principio, que le dan a la resistencia también. Aquí se ve claramente el funcionamiento de la resistencia. Aquí tenemos esto, que esto es muy común. Estos son los viejos bombillos incandescentes que nos dan luz amarilla. Vean que aquí adentro, ahí adentro, bueno, si tienen uno en su casa, véanlo. Esa tirita que se ve ahí, ese alambrito, es lo mismo que esto, igual, exactamente igual, pero a menor escala. Entonces cuando esto recibe ese voltaje, los electrones vienen por ese alambre grueso, que es donde viene conectada la alimentación, y de pronto se consigue con ese alambre finito que ustedes ven ahí, con ese alambre finito, delgado. Entonces los electrones vienen por un conductor grueso que no les da mucho impedimento, no les genera mucha resistencia. De pronto se consiguen con ese alambre finito, lo que reduce el espacio por donde ellos pueden pasar. De paso que les reduce el espacio, le alarga el recorrido. Entonces los electrones tratan de pasar, tratan de fluir y van chocando, van generando fricción. Esa fricción genera un calor que lleva a ese alambre a ponerse al rojo vivo. Y eso es lo que ilumina nuestro bombillo. Ahorita lo prendemos para que ustedes vean cómo se ilumina. Aquí tengo esto, que es un secador de cabello. Vean que aquí tiene un extractor, un ventilador. Y en la parte interna, no sé si se puede ver ahí, tiene lo mismo, esto mismo. Tiene unos resortes que están enrollados ahí dentro así. Y aquí en la parte de atrás tiene lo que es el extractor. Entonces cuando yo dejo pasar la corriente aquí, ese resorte que está así, se pone al rojo vivo. El ventilador absorbe el aire de atrás, el aire a temperatura ambiente, lo hace pasar por el resorte, por la resistencia, y ese aire se calienta. Y de esta manera
por aquí tenemos aire caliente. Ese es un uso que también se le da a la resistencia. Las resistencias también las llevan los hornos eléctricos, las cocinas eléctricas, las neveras también tienen resistencias parecidas a estas, pero tienen otra forma, son así tubulares pero con otra forma, que son las que descongelan nuestras neveras. Aquí tenemos también esto, una plancha. Esto aquí lleva una resistencia tubular también, y eso es lo que hace que este metal de aquí abajo se caliente, ya que el calor se transfiere desde la resistencia hasta este metal, lo ponen en contacto y esto se calienta. También tenemos esto aquí, que es una selladora de bolsa. Él aquí lleva un alambre que funciona como resistencia. Bueno, que funciona como resistencia, no, que es una resistencia. Cuando tú lo prendes, él se calienta y calienta esta parte. Y entonces cuando tú unes estas dos partes, el plástico va aquí adentro y por el calor el plástico se sella. Lo abres y ya tienes tu bolsa sellada. Ahorita lo prendemos y lo probamos con una bolsa. Bien, entonces espero que hayan entendido qué es una resistencia, cómo funciona. Bien, entonces vamos a prender el bombillo, el foco, para que ustedes vean cómo se ilumina gracias al calor que se genera en la resistencia. Y vamos a sellar una bolsa para que ustedes vean cómo sella gracias al calor que genera la resistencia. Bien, entonces vamos a conectar el foco incandescente para que ustedes vean cómo esa resistencia, gracias al calor que se genera por la fricción, se ilumina. Vean cómo queda el rojo vivo. Vean cómo se pone el rojo vivo. Ya está caliente ya. Por eso es que estos bombillos generan tanto calor, porque la resistencia se calienta demasiado de una vez. Queda el rojo vivo. Porque seguro muchos de ustedes han visto estos empaques donde viene arroz, donde viene algún tipo de grano, y ven este sello. Muchos se preguntarán cómo lo hacen, y bueno, eso es gracias también a la resistencia. Vean que aquí está abierta, ahorita la vamos a sellar para que vean cómo queda. Bien, entonces aquí tenemos la selladora, aquí está la bolsa, el embalse plástico que vamos a sellar aquí. Lo colocamos aquí y bajamos esto. Y vean cómo se selló. ¿Ven? Así se sellan estos empaques también. Todo gracias a una resistencia. Vean cómo queda. Totalmente hermético. Bien amigos, entonces así llegamos al final del video. Espero que les haya parecido un video interesante, que hayan aprendido algo nuevo. Y bueno, ya saben ya lo que es una resistencia. Una resistencia tanto en electrónica como en el uso cotidiano, una resistencia eléctrica. Y ya saben la mayoría de sus usos, para qué se puede usar. Ya de ahí hay muchos más aparatos que las usan con diferentes finalidades, pero es el mismo principio el de todas las resistencias. Bueno amigos, espero que se suscriban al canal, que el video les haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, lo dejan aquí abajo en los comentarios. Hasta un próximo video.